Estos los avances del capítulo 125 de la novela La traición. Oilum habla con los guardias de seguridad contratados por Tariq y les dice que ya no necesita su ayuda. Guside los ve marcharse y pensando que se van por motivos económicos, se ofrece a pagar su sueldo. Sin embargo, Oilum le explica que fue ella quien los despidió tras haber encontrado la manera de evitar que Guaya le hiciera daño. Una vez en casa, Oilum le muestra a Guside el video en el que afirma que el verdadero padre de su hijo es Tolga Kasifolu, no Behram, y le explica que con este video chantajeó a Guaya, amenazando con mostrárselo a los miembros de la familia de Igleli en Diyarbakir si algo le sucediera. Guside le dice a Oilum que tendrá que tener cuidado de todas formas porque Guaya sigue siendo una persona muy peligrosa. Pero Oilum responde que ella también ha llegado a su nivel por culpa de ella. Más tarde, mientras está ocupada doblando la ropa de Jian con su hijo, Oilum recibe la visita de Karaman, quien le pregunta si puede sentarse y hablar con ella. Karaman le explica a Oilum que siente un gran vacío desde que ella se fue y que piensa en ella constantemente, incapaz de sobrellevar su ausencia. Karaman admite entonces que se equivocó y fue egoísta con ella, pues no entendía por qué arriesgaría su vida por Tolga, y le pide perdón a Oilum por ello. Tras escuchar en silencio, Oilum le pregunta extraña a Jian, y responde que los extraña a ambos. La conversación se traslada entonces al jardín, donde Karaman le informa a Oilum que es hijo de Tahir Digleli, por lo tanto, hermano mayor de Behram. Oilum le pregunta cuánto tiempo antes lo descubrió, y Karaman responde que supo que fue adoptado poco después de la muerte de sus padres adoptivos. Tras escuchar a su tía contárselo al médico de su madre mientras estaba en el hospital por culpa del accidente que la llevó a la muerte, Karaman le pidió explicaciones a Guaya y ella le dijo que era hijo de una bailarina con la que su padre había tenido un romance y que lo había abandonado inmediatamente después de dar a luz. Oilum le pregunta a Karaman cómo Guaya pudo ser tan insensible como para decirle algo así con tanta indiferencia, y Karaman le responde que no fue así y que ella lloraba mientras se lo contaba. Angustiada por haber perdido a su hermana y probablemente también por la vergüenza de haber sido traicionada por su marido, Oilum finalmente acepta volver a casa con Jian y Karaman, a pesar de la preocupación de Guside, quien le pide a Oilum que le avise de inmediato si hay algún problema. En el coche, Oilum le pregunta a Karaman por qué Nazan nunca le había mencionado que era hijo del marido de Guaya, y Karaman responde que Nazan tampoco lo sabía, y que Guaya siempre había hecho todo lo posible por guardar el secreto, incluso manipulándolo, hablando mal de su madre constantemente para evitar que quisiera conocerla. Karaman luego le confiesa a Oilum que su madre se llama Kadri y que ella es la misma mujer con la que Sesai salió durante 30 años y que fue la causa de la separación entre él y Guside. Guside regresa a visitar a Kadriye pidiéndole hablar con ella y Kadriye la invita a entrar a casa. Guside le pide a Kadriye que confirme que es la madre de Karaman, y tras tener la confirmación, le pregunta si lo que le contó sobre su hijo durante su primer encuentro era cierto. Kadriye responde que lo que sí, pero que solo era una parte de la historia. Durante la conversación, Guside se mancha la camisa y le pide a Kadriye que vaya al baño. Al salir del baño, ve a Sesai hablando con Kadriye, diciéndole que siempre ha estado enamorado de Guside incluso durante su relación, pero que nunca tuvo la intención de hacerle daño. Kadriye responde que siempre lo ha sabido y le confiesa que, no obstante su sufrimiento, aceptó su matrimonio con Guside, aconsejándole que intente arreglar las cosas con ella. Kadriye, mirando entonces las fotos de Karaman colgadas en la pared, le dice a Sesai que él no es solo el hombre que ella ha amado durante 30 años, sino que es mucho más que eso, insinuando que podría ser el verdadero padre de Karaman. Guside, quien presencia la escena sin que Sesai la vea, se queda atónita al reflexionar sobre el significado de las palabras de Kadriye. Sesai le pregunta a Kadriye si estaba enfadada porque le mostró a Karaman la carta que le escribió años atrás, pero Kadriye le agradece por haberlo hecho, dado que gracias a ella encontró a su hijo.
Tras la marcha de Sesai, Kadri regresa en la sala, donde la espera Guside, quien le dice que no está allí para hablar de Sesai, sino de Karaman, el marido de su hija. Kadri le cuenta a Guside que le hizo prometer a Sesai que mantendría en secreto la identidad de su hijo, y que esa es la única razón por la que Sesai nunca pudo decirle que conocía a Karaman. Guside le pide entonces a Kadri que aclare cómo sucedieron los hechos, dado que sus versiones y las de Mbuaya sobre la adopción de Karaman son contradictorias. Kadri le dice a Guside que ella nunca abandonó a su hijo y que se lo arrebataron contra su voluntad, pero que no fue Mbuaya quien lo hizo. Kadri continúa diciendo que se siente en deuda con Sesai, quien le ha permitido vivir en esa casa durante años. Y le dice además que se enamoró de Sesai antes de que se casara. Y que nunca dejó de amarle ni siquiera después de casarse, pero que regresó a Ankara para no causarle problemas con los chismes. Años después, al enterarse de que Sesai corría el riesgo de morir por insuficiencia renal, corrió en su ayuda, salvándole la vida sin dudarlo, diciendo que estaría dispuesta a morir por él. Mientras tanto, Oilum le confiesa a Karaman que está decepcionada porque Guside le ocultó que era hijo de Kadri, a pesar de haberlo descubierto, y luego le pregunta si amaba a su madre adoptiva. Karaman responde que sí, que sus padres adoptivos siempre han sido muy amables con él, haciéndolo sentir siempre como su verdadero hijo. Y que si todavía vivieran, todavía los trataría como a sus padres, y Oilum le confiesa a Karaman que siente lo mismo. Los dos, absortos en su conversación, no se enteran de que Tolga los está persiguiendo con su coche. Karaman agradece a Oilum por perdonarlo, confesando que aún se siente culpable por cómo la trató. Oilum le pregunta entonces si habló con su exnovia durante su separación y Karaman responde que no, pero que aún le alegra que Oilum esté celoso de él. Mientras tanto, Tolga se arrepiente de lo que ha hecho y cambia de actitud, dejando de seguir a Oilum y Karaman. Oilum le pregunta entonces a Karaman si sospecha que el hijo de su exnovia es en realidad suyo, pidiéndole que le diga la verdad. Karaman, sorprendido por la pregunta de Oilum, le responde bromeando que es así y que abandonó a su hijo en Argentina, dejándolo a su exnovia sin probar ningún interés hacia él. Después de haber tranquilizado a Oilum, diciéndole que era una broma y que solamente tiene un hijo y ese es Hyan, continúa diciéndole que no debe tener ningún miedo a la verdad, porque aunque no sea su hijo biológico, amará a Hyan como si lo fuese, como sus padres hicieron con ellos. Oilum entonces dice a Karaman que lo ama, y Karaman le responde lo mismo, y los dos se miran sonriéndose mutuamente.